Prólogo. En nuestra boda, mi prometida me dijo que pospondría la ceremonia 1 hora. Su mejor amigo de la infancia estaba atascado en el tráfico y tuvo que ir a buscarlo. Bien, así es como lo haremos. Poco después, su empresa quebró. Vino a mí de rodillas, llorando, diciendo que se había equivocado, que me amaba más que a nadie, rogándome que la perdonara. Piérdete. Es demasiado tarde. Hoy se suponía que sería mi boda con Claire Redfield. Le encantaba el espectáculo, vivía para la envidia de los demás, así que le di lo mejor, un salón en la última planta de la Astoria, los arreglos florales más extravagantes y un cuarteto de cuerda tocando suavemente en un rincón. Incluso organicé que algunos periodistas discretos de Forbes y Bloomberg estuvieran de guardia afuera. Después de la ceremonia, ella habría sido el titular de la página de negocios del día siguiente, la brillante y recién nombrada directora ejecutiva, disfrutando de los focos. Nunca me ha gustado ser el centro de atención, pero por ella, estaba dispuesto a hacer una excepción. Señor Donovan, 15 minutos, murmuró la organizadora de bodas. Asentí levemente, dirigiendo la mirada instintivamente hacia la suite nupcial. Claire aún no había salido. Siempre era puntual, casi obsesivamente. Hoy llegó tarde. Sentí una leve inquietud, pero la ignoré. Quizás era complicado, o quizá quería un último retoque de maquillaje. Volví a la habitación y cogí una copa de champán. El líquido estaba frío, con un ligero amargor que me recordó la primera vez que la vi. Estaba en el escenario de una competencia de presentaciones, irradiando una confianza que rozaba la arrogancia, con los ojos llenos de ambición mientras presentaba su plan de startup. No tenía ni idea de que el representante del grupo inversor, sentado entre el público, yo, tenía el destino de su empresa en sus manos. Decidí darle una oportunidad. Grant, con una voz aguda y apresurada, interrumpió mis pensamientos. Me giré y vi a Claire corriendo hacia mí, agarrando la falda de su vestido de novia. Era impresionante. La seda blanca esculpir su esbelta cintura, y su cabello recogido revelaba la elegante línea de su cuello. Sus pendientes de diamantes brillaban con sus movimientos, pero su expresión era completamente extraña. Tenía el ceño fruncido, sus labios una línea fina y apretada, y sus ojos desorbitados por una ansiedad que casi la desbordaba. ¿Qué pasa?, pregunté, dejando mi vaso. Respiró hondo y me agarró la muñeca con una fuerza sorprendente. Chris está atascado en el tráfico de la BQE. Su GPS se descompuso. Nunca lo logrará. Chris. Su mejor amigo de la infancia. Y también el supuesto director de operaciones de su empresa. Un hombre de talento mediocre que, por razones que jamás pude comprender, contaba con su completa confianza. Mi expresión no cambió. Dile que pida un Uber o que le envíe un conductor. No. Las palabras salieron de ella, agudas y estridentes, haciendo que algunos invitados cercanos voltearan la cabeza. Pareció darse cuenta de su error y bajó la voz, pero aún estaba impregnada de una intensidad inquebrantable. Chris es como un miembro de la familia para mí. Esta boda no está completa sin él. La observé sin decir nada. Aplazaremos la ceremonia 1 hora, insistió. Por favor, voy a buscarlo yo mismo ahora mismo. En cuanto lo dijo, el bullicio del gran salón pareció desvanecerse en un hogar lejano. Observé su rostro, su pánico, su insistencia. El hecho de que, sin pensárselo 2 veces, nos exigiera retrasar nuestra boda por un hombre que ni siquiera pudo llegar a tiempo. Que ella misma iría a buscarlo. Casi se me escapó una risa amarga e irónica. Por fin lo entendí. Para ella, esta boda, nuestra boda, era solo un punto más en la agenda que podía reprogramarse. Su voz era lo suficientemente alta para que los invitados de las mesas circundantes la oyeran. Con el rabillo del ojo, vi cabezas girando, con expresiones que mezclaban curiosidad y confusión. Los dedos de Claire seguían aferrados a mi muñeca. Su respiración era superficial, su pecho subía y bajaba bajo el delicado bordado de cuentas del vestido, que brillaba bajo las lámparas de araña. Parecía una niña petulante exigiendo algo completamente irracional. Claire, dije con voz tranquila pero firme, asegurándome de que oyera cada palabra. Todos nuestros invitados están aquí, la ceremonia ya estaba programada. Posponerlo es una falta de respeto para todos. Frunció aún más el ceño,
con un tono de impaciencia. Es solo una hora, ¿qué más da si tienen que esperar? Podemos terminar la recepción más tarde. La miré y sentí una repentina y desconcertante sensación de desconexión. Esta no era la Claire aguda y decidida que conocía de la sala de juntas. La mujer que una vez me dijo que la credibilidad profesional lo es todo. Ahora, para un amigo de la infancia que no podía administrar su propio tiempo, ella exigía con indiferencia que cientos de invitados simplemente se sentaran y esperaran. El tráfico no es una emergencia, dije con calma. Chris es un adulto, debería haber planeado con anticipación o haber encontrado una solución por su cuenta. ¿Qué se supone que significa eso? Su voz se elevó bruscamente, con un destello de ira en sus ojos. Chris es mi mejor amigo, crecimos juntos. Ha estado ahí para mí en todo, más que nadie. Así que ahora, cuando está en problemas, ¿quieres que simplemente lo ignore? Su lógica era asombrosa. Como Chris la había apoyado, tuvo que abandonar nuestra boda, a nuestros invitados y a mí para rescatarlo personalmente. Recordé 6 meses atrás, cuando el flujo de caja de su empresa estaba a punto de agotarse. Fui yo quien pasó toda la noche moviendo activos para cubrir su déficit. Hace 3 meses, cuando una propuesta chapucera casi le cuesta a un cliente clave, fui yo quien intervino personalmente para salvar el trato. Y ahora estaba aquí, diciéndome con cara seria que la conveniencia de Chris Miller era lo primero. Claire, dije en voz baja y firme. Hoy es el día de nuestra boda. Se supone que la atención debe estar en ti y en mí, no en Chris. Esa frase fue como una chispa en la yesca seca. Su actitud cambió por completo, su expresión se congeló. ¿Estás cuestionando mi juicio, Grant?, preguntó, con una fría mueca burlona en sus labios. Chris es como mi familia. Si no lo entiendes, quizá nosotros sí. No terminó, pero yo sabía exactamente a dónde iba. Si no podía aceptar que se saltara nuestra boda para ser el chofer de Chris, entonces nuestra relación estaba en juego. Me impactó lo absurdo de todo. Esto era lo que yo significaba para ella. Esto era lo que valía nuestro matrimonio. Guardé silencio un momento. Entonces, una risa silenciosa y sin humor escapó de mis labios. Suavemente separé su mano de mi brazo y me ajusté los gemelos metódicamente. Bien, dije, mirándola fijamente. Si sales por esa puerta ahora mismo, nuestra boda se cancela. Mi tono era perfectamente tranquilo, sin ira. Simplemente estaba afirmando un hecho. Sus pupilas se contrajeron y palideció. ¿Tú, qué dijiste? No lo repetí. Solo le sostuve la mirada, observando la sorpresa, la ira y la incredulidad que se reflejaban en su rostro. El ruido del salón parecía haberse desvanecido por completo, dejándonos solo a nosotros dos en un tenso y silencioso enfrentamiento. Entonces, lenta y deliberadamente, levanté la mano izquierda y, delante de todos, me quité el anillo de bodas de platino del dedo. Hizo un leve y agudo tintineo al caer sobre la mesa de cristal. Elige, Claire, dije en voz baja. Quédate y nos casamos, o vete ya y busca a tu familia. El sonido del anillo al golpear la mesa fue silencioso, pero cayó como una bomba en la habitación silenciosa. Claire palideció. Se quedó mirando el anillo de platino que yacía sobre la superficie de cristal, con los labios temblorosos. Los susurros de los invitados comenzaron a crecer a nuestro alrededor, una marea creciente de chismes e incredulidad. ¿Estás loco? Su voz era un chillido tembloroso e incrédulo. ¿Por algo tan insignificante? Grant, estás siendo completamente irracional. La observé con expresión indescifrable. Su respiración se volvió más agitada y agitada. Algunos mechones de su cabello, perfectamente peinado, se habían soltado y se le habían pegado al cuello. Sus ojos, antes tan llenos de confianza, ahora estaban abiertos con una mezcla de furia y pánico. Bien, perfectamente bien. De repente, espetó, levantando la cabeza bruscamente. ¿Crees que puedes amenazarme? Déjame decirte algo, sin Chris aquí, esta boda no significa nada para mí, si quieres ser tan extremista. Se agarró el dobladillo del vestido y se dio la vuelta, corriendo hacia la salida del salón. No la detuve. Ni siquiera la vi irse. Simplemente me volví hacia la atónita organizadora de bodas a mi lado, con una voz escalofriantemente tranquila.
Avisen a todos que la boda se cancela. El organizador se quedó boquiabierto, pero antes de que pudiera articular palabra, la madre de Claire se abalanzó sobre ella y la agarró del brazo. Claire, ¿qué demonios crees que estás haciendo? Suéltame, mamá. Claire forcejeó, con la voz quebrada por las lágrimas. No le importan mis sentimientos. ¿Sabe cuánto significa Chris para mí? Vas a arruinar tu propia boda por un forastero, susurró su madre, con la cara roja de ira. Chris no es un forastero, es mi mejor amigo. No tiene a nadie más en esta ciudad. ¿Por qué no podemos esperarlo?, replicó Claire, añadiendo en voz baja, y no creo ni por un segundo que lo cancele. Solo está celoso y posesivo. Miré con desdén el drama familiar que se desarrollaba y le hice una señal a mi asistente, Leo. Señor Donovan dijo, apareciendo a mi lado. Prepare el coche. Nos vamos, dije, desabrochándome la chaqueta del smoking. Mi voz era monótona, sin emoción. Encárgate de la compensación y las disculpas de los invitados. Sí, señor. A lo lejos, Claire se había desembarazado de su madre y desaparecía en el vestíbulo. Una llovizna empezaba a rayar los altos ventanales. Leo regresó un momento después para informarme que el coche esperaba en una entrada lateral privada. Ignoré los gestos frenéticos de los padres de Claire que corrían hacia mí y me alejé sin mirar atrás. Mis pasos eran firmes y mesurados. En cuanto abrí la puerta lateral, una brisa fresca y húmeda de otoño me azotó la cara. Mi Maybach negro me esperaba tranquilamente al final de la alfombra roja. Me deslicé en el asiento trasero, cerrando la puerta y aislando el caos. De vuelta a la oficina, el coche arrancó con suavidad. Por el retrovisor, vi la imponente entrada del hotel, donde un pequeño grupo se había reunido alrededor de los padres de Claire. Aparté la mirada y saqué mi teléfono, marcando un número de mi agenda. Evans, necesito que me redactes una declaración. Se oyó un sonido de tecleo rápido del otro lado. Adelante, señor Donovan. Con efecto inmediato, Donovan Enterprises rescinde todas sus alianzas con Orisint, la empresa registrada a nombre de Claire Redfield. Vi cómo las luces de la ciudad se difuminaban tras la ventana. Esto incluye, entre otras cosas, licencias tecnológicas, financiación y acuerdos para compartir todos los canales. Entendido. ¿Deberíamos incluir un periodo de gracia? No. Dije con los ojos entrecerrados. Que sea efectivo de inmediato. Terminé la llamada y cerré los ojos. Toda esta farsa por fin había terminado. El brusco despertar, el Mercedes blanco de Claire recorrió la autopista, con los nudillos blancos sobre el volante. La voluminosa falda de su vestido de novia estaba remangada a su lado, la costosa tela irremediablemente arrugada. Su GPS indicaba que estaba a menos de 3 kilómetros de donde se encontraba Chris. Intentó llamar de nuevo a Grant. Fue directo a un buzón de voz frío y automático. Se mordió el labio, con los ojos ardiendo, pero se negaba obstinadamente a dejar caer una sola lágrima. Es solo por una hora. Cuando regrese, lo entenderá. Me quiere mucho. Solo está molesto. En realidad no cancelaría. Repitió las palabras como un mantra, pisando el acelerador con más fuerza. 5 minutos después, frenó bruscamente en un área de descanso de la autopista. Sus ojos se posaron en un familiar sedán negro aparcado en la esquina, el coche de Chris. La ventanilla estaba entreabierta y oía el leve sonido de explosiones y disparos de un juego de móvil. Cerró de golpe la puerta del coche y cruzó el pavimento mojado, haciendo sonar los tacones con furia. Abrió de golpe la puerta del conductor. Chris estaba recostado en el asiento, con el teléfono en la mano, completamente absorto en su juego. La pantalla destellaba con efectos brillantes y violentos. En el asiento del copiloto había un té de burbujas a medio terminar, con una mancha de lápiz labial en la pajita que definitivamente no era suya. Madre mía, Claire. Chris dio un salto, el teléfono resonando en su regazo mientras su personaje moría en pantalla. Se incorporó a toda prisa. ¿Qué hacías aquí? Claire estaba bajo la lluvia, con el vestido de novia empapado y mechones de pelo pegados a las mejillas. Su pecho subía y bajaba de furia. Creí que dijiste que estabas atascada en el tráfico, que no podías moverte. Le temblaba la voz. ¿Esta es tu emergencia?
Chris miró a su alrededor con nerviosismo. Forzó una risa. Apenas llegué a esta parada de descanso y pensé en tomar un descanso rápido. Mentira. Le arrebató el teléfono del regazo. La pantalla seguía mostrando la interfaz del juego. Llevas 40 minutos jugando. Grant tenía razón. Ni siquiera te molestas en inventar una mentira convincente. El rostro de Chris se endureció mientras intentaba recuperar el teléfono. ¿Qué te pasa? Llego un poco tarde. ¿Qué tiene de malo retrasar la boda? ¿Te ha hechizado Grant? ¿Por qué te pones de su lado? Claire le lanzó el teléfono al pecho. Sube al coche, gruñó, girándose. Ahora, murmurando entre dientes, Chris se subió a regañadientes a su Mercedes. ¿En serio? ¿Por qué estás tan enfadada? No es que me lo haya perdido todo. Claire pisó el acelerador a fondo, las ruedas patinaron y vomitaron una cortina de agua sucia. En el retrovisor, se vio reflejada. Maquillaje corrido, cabello revuelto. Parecía una loca. A su lado, Chris ya estaba viendo TikTok, con el sonido a todo volumen en los altavoces de su teléfono. De repente recordó la mirada de Grant justo antes de irse, fría, decepcionada, como si lo hubiera previsto todo. Elige, Claire. Sus dedos se clavaron en el volante, con los nudillos blancos. En ese instante, una horrible revelación comenzó a asomarle. Quizás acababa de tomar la decisión más estúpida de su vida. La víspera de la tormenta, mientras el Maybach salía del hotel, mi teléfono empezó a vibrar sin parar. Lo ignoré. La ciudad se desdibujaba ante la ventana empapada por la lluvia. Mi asistente, Leo, estaba sentado en el asiento delantero, mirándome de vez en cuando por el retrovisor, pero sabiamente prefirió guardar silencio. La tercera llamada que llegó fue del padre de Claire. Contesté. Grant. Su voz sonaba tensa, con ira contenida. Vuelve aquí ahora mismo. ¿No podemos hablar de esto? Claire solo estaba siendo impulsiva. No puede, señor Redfield. Lo interrumpí con voz apagada. Delante de todos nuestros invitados. Claire decidió posponer nuestra boda por un hombre que no se molestó en llegar a tiempo. Luego se fue a recogerlo personalmente. La línea se quedó en silencio por un instante. ¿De verdad crees que podemos hablar de eso? Su respiración se volvió agitada. Tras una larga pausa, bajó la voz. Ese chico, Chris, creció con ella. Es sentimental. Tienes que ser más comprensivo. ¿Comprensivo? Solté una risa breve y fría. Dime, en los últimos 2 años, ¿cuándo no he sido comprensivo? No tenía respuesta. Él lo sabía. Sabía de la primera vez que Claire llevó a Chris a una cena de empresa, donde se emborrachó e insultó a un socio, y yo fui quien arregló las cosas. Sabía que ella había insistido en nombrar a Chris, quien era totalmente inexperto, su director de operaciones, una decisión que condujo a innumerables errores que tuve que corregir discretamente entre bastidores. Incluso hoy, la mitad de los invitados a esa boda estaban allí por respeto a mí, y ella acababa de escupirles en la cara a todos por Chris Grant. Su voz finalmente se suavizó, adquiriendo un tono suplicante. Hazlo por mí. Vuelve. Claire también está de camino. Podemos hablarlo cara a cara. Lo siento, dije mirando por la ventana. La boda ya está cancelada. Colgué y apagué el teléfono. El coche bajó al garaje privado de la Torre Donovan y el ascensor me llevó directamente al último piso. En cuanto se abrieron las puertas, mi asistente ejecutivo, Leo Porter, me esperaba junto a mi escritorio con un archivo. Señor Donovan, aquí tiene el plan de contingencia para la terminación de todos los proyectos con Oris Inc. Dijo con cautela. Sin embargo, 3 proyectos de I+D se encuentran en etapas críticas. Si retiramos la financiación ahora, su cadena de capital se romperá de inmediato. Tomé el expediente y revisé las cláusulas. Ejecutar según los términos del incumplimiento del contrato. El departamento legal trabaja horas extras esta noche. Leo asintió y me entregó otra tableta. Además, nuestro equipo de prensa ha detectado que algunos invitados han publicado sobre la cancelación de la boda en redes sociales. La noticia está empezando a tomar forma.
¿Quieres que intervengan relaciones públicas? Tomé la tableta. En la pantalla había un nuevo tuit de un invitado. He estado en muchas bodas, pero esta es la primera vez que veo a la novia salir a recoger a su mejor amiga. Grant Donovan lo canceló todo en el acto. ¡Qué barbaridad! Fracaso de boda con hashtag, drama con hashtag. La foto que acompañaba la foto estaba borrosa, mostrando el caótico salón de baile y la espalda de Claire mientras salía furiosa. La sección de comentarios ya estaba llena de comentarios. ¿Es en serio? ¿Está loca la novia? No se le puede ignorar a un tipo como Grant Donovan. Oí que su mejor amigo es un completo estafador que consiguió su trabajo aprovechándose de su éxito. Dejé la tableta. No fue necesario intervenir. Si se atrevía a hacerlo, podría atreverse a asumirlo. Leo dudó, pero esto podría afectar la próxima ronda de financiación de Orisink. Eso ya no nos incumbe. Me desabroché los gemelos y me senté en mi escritorio. Contacta con Redwood Capital y Polaris Ventures. Quiero ver a sus directores mañana por la mañana. Leo levantó la vista bruscamente, pero esas son las dos empresas con las que Orisink está negociando. Díganles, dije, mirándolo a los ojos, que el nuevo fondo tecnológico Donovan está interesado en discutir estrategias de inversión alternativas. Leo abrió los ojos de par en par. Lo entendió al instante. No se trataba solo de aislarla. Era como echar sal a la tierra. Lo arreglaré enseguida, dijo, saliendo rápidamente de la oficina. Más allá de los ventanales, la ciudad resplandecía. Me quedé frente al cristal, mirando los rayos de luz del tráfico. Mi teléfono se iluminó con un mensaje de texto de mi madre. Tu padre está furioso, pero te apoyo. No respondí. En el horizonte lejano, un relámpago titilaba silenciosamente. Se avecinaba una tormenta, y Claire Redfield, la protagonista, probablemente seguía ocupada consolando a su querida mejor amiga. La lluvia cubría los pétalos de rosa esparcidos en el lugar de la boda. Claire se tambaleaba por el vestíbulo del hotel, con los pies temblorosos. Chris corría detrás de ella, sujetando su chaqueta empapada por la lluvia. Claire aminoró el paso. Se detuvo en seco. Las puertas del salón estaban abiertas de par en par. La torre de champán estaba derrumbada, con fragmentos de cristal esparcidos por el suelo. Los miembros de la tripulación desmantelaban mecánicamente el telón dorado que llevaba sus nombres. Los pocos invitados que quedaban la miraban con desdén. ¿Cómo era posible? Su vestido se arrastraba en un charco, manchando el dobladillo de un gris sucio. Su teléfono vibró. Tenía una docena de llamadas perdidas de su madre. Con mano temblorosa, marcó el número de Grant. Una voz fría y electrónica le informó que el número no estaba disponible. En su conversación de texto, el signo de exclamación rojo junto a su último mensaje se burlaba de ella. No te preocupes, dijo Chris, ofreciéndole un pañuelo. Grant solo está enojado. En un par de días. Cállate, le espetó, apartándole la mano de un manotazo. A las 3 de la mañana, Claire estaba afuera del apartamento de Grant. La lluvia le corría por el cuello y le cubría el vestido, pero el intercomunicador del edificio solo parpadeaba en rojo. El portero la miró con aire de disculpa. La señora Redfield la extrañaba. Donovan dio instrucciones específicas. De repente recordó una noche nevada de hacía 6 meses. Había trabajado hasta tarde, y al llegar a casa, Grant estaba allí mismo, con los hombros cubiertos de nieve, sosteniendo un termo de té de jengibre caliente. A la mañana siguiente, en la sede de Orisink, la sala de conferencias estaba llena de tensión. Banti Group suspendió el contrato. Claire se puso de pie. Pero ayer tuvimos un acuerdo verbal. El jefe de marketing se quedó mirando la mesa. Dijeron que necesitaban reevaluarlo. Antes de que pudiera terminar, el director financiero irrumpió. Claire, Omnichip exige un pago por adelantado del 70% para nuestro próximo pedido. Es imposible, gritó, agarrando el informe. Llevamos 3 años con ellos, un acuerdo del 30%. Chris intervino desde la esquina. Escuché que el nuevo vicepresidente de adquisiciones de Omnichip llegó de Donovan Enterprises. Grant está siendo tan mezquino.
La sala quedó en silencio. Un miedo gélido comenzó a recorrer la espalda de Claire. Afuera, el sol de la mañana era cegador. Recordó la mirada de Grant al quitarse el anillo. Es una coincidencia, murmuró, apretando la mandíbula. Sigue adelante con la serie, consigue financiación. Iré a ver al señor Zhang en Polaris Ventures. En el estacionamiento, Chris le sostuvo el auto y le abrió la puerta. En mi opinión, Grant solo es un maniático del control, dijo, mientras arrancaba el motor. Un compañero de verdad respetaría tus amistades. Claire miró fijamente la pantalla de bloqueo de su teléfono. Una foto de Grant colocándole el anillo de compromiso en el dedo en una montaña nevada. Siempre tienes la libertad de elegir, le había dicho ese día. Y ella había elegido a Chris. Detén el coche, dijo de repente. ¿Qué? Dije que pararas. Las llantas chirriaron contra el pavimento. Abrió la puerta de golpe y salió corriendo a la calle, parando un taxi. Detrás de ella, oyó a Chris gritar, ¿estás loco? La reunión de Polaris es en 40 minutos. La ventanilla del taxi subió y los limpiaparabrisas empezaron a trazar arcos sobre el cristal. Las lágrimas finalmente brotaron, calientes y furiosas, mezclándose con la lluvia en su rostro y resbalando por su boca, con sabor a sal y arrepentimiento. Torre Donovan. Me quedé de pie junto a la ventana de mi oficina, con un cigarrillo a medio fumar entre los dedos. Leo entró con expresión sombría mientras me entregaba un documento recién impreso. Señor, tenemos confirmación, dijo. La señora Redfield fue a la salida de la autopista después de salir del hotel. Recogió a Chris Miller y regresaron juntos al hotel. Miré la foto adjunta. Bajo el diluvio, el Mercedes blanco de Claire estaba aparcado en el arcén, y Chris sonreía mientras se subía al asiento del copiloto, con un té de burbujas medio derramado en la mano. Continúen con la vigilancia, dije, tirando la foto sobre el escritorio. ¿Cuál es la situación en su empresa? Orisin tiene una reunión de emergencia de la junta directiva programada para las 8 de la mañana, informó Leo, ajustándose las gafas. Sin embargo, su vicepresidente de ingeniería, Alex Jacobs, me contactó hace media hora. Solicitó una reunión privada. Arqueé una ceja. Alex Jacobs, el brillante ingeniero que hacía todo el trabajo real bajo la supervisión de Chris, lo dijo a las 10 de la mañana. El lugar de siempre. Apagué el cigarrillo. ¿Cómo va el proceso legal? Ya se han finalizado todas las cartas de despido. Leo hizo una pausa. Pero una vez que revoquemos la licencia del algoritmo Ethercore, su sistema ni siquiera podrá ejecutar una demostración. Una fría sonrisa se dibujó en mis labios. El algoritmo revolucionario del que Claire presumió en el escenario hace 3 años era, en realidad, código central que extraje de un laboratorio de I+D de Donovan Enterprises en el extranjero. Para proteger su ego, hice que mi equipo lo empaquetara para que creyera que era creación suya. Era hora de reclamar mi propiedad. Mi teléfono vibró. Un número desconocido llamaba por tercera vez. Contesté. La voz ronca de Claire llegó por la línea. Grant, tenemos que hablar. La lluvia azotaba la ventana. Me quedé mirando la ciudad oscura y húmeda, sin decir nada. Fui impulsiva con lo de la boda, dijo con la voz ronca, como si hubiera estado llorando. Pero no puedes hacer esto por unanimidad. Una cosita. La interrumpí. Claire, ¿por qué no intentas conectarte a los servidores de Orisync ahora mismo? Escuché un tecleo frenético, seguido de su voz aguda y llena de pánico. ¿Por qué están bloqueados los permisos del sistema? Grant, ¿qué hiciste? Simplemente estoy recuperando lo que pertenece a Donovan Enterprises, dije con calma. Eso incluye el prototipo de 3ª generación que está en la caja fuerte de tu oficina. Cada línea de código de ese dispositivo está marcada con derechos de autor de Donovan. Se oyó un golpe sordo al otro lado, como si se hubiera desplomado en una silla. No, eso es imposible. Su voz empezó a temblar. Ese código lo desarrollaron Alex y su equipo. Recluté a Alex Jacobs en Stanford, dije con una suave risa. ¿De verdad creías que un incompetente como Chris, que ni siquiera entiende arquitectura básica, podría liderar un equipo de ingeniería de primer nivel? Silencio absoluto. Por encima del sonido de la lluvia,
Podía oír su respiración agitada. Tienes 3 días, dije finalmente. Retira todo el equipo y la documentación técnica de Donovan. De lo contrario, tendrá noticias de mis abogados. Al colgar, un rayo atravesó el cielo, iluminando el título del documento sobre mi escritorio: Informe preliminar de pruebas, infracción de derechos de autor comercial de Orisint. Buenos días. Había parado de llover. Me encontraba en la ducha ejecutiva del último piso de la Torre Donovan, dejando que el agua fría me cayera sobre los hombros. El hombre del espejo tenía ojeras tenues, pero su mirada era penetrante y no delataba cansancio. Después de secarme, me puse el traje gris oscuro que me había preparado mi asistente. Leo ya me esperaba en la oficina con un café negro recién hecho. El señor Jan, de Redwood Capital, llegó temprano, me dijo, entregándome una tableta. Polaris envió a su segundo al mando. Su presidente tuvo que volar a Singapur inesperadamente. Miré la información de seguridad. En una sala de invitados, Jan caminaba nerviosamente de un lado a otro, mirando su reloj cada pocos segundos. Dile a Polaris que no se moleste la próxima vez, dije, tomando el café, y adelanté mi reunión con Alex Jacobs a las 8. Sonó la línea interna. La voz de la recepcionista sonaba tensa. El señor Donovan está. Redfield está en el vestíbulo. Insiste en verlo. Miré el monitor. Claire llevaba la misma camisa y los mismos vaqueros de ayer. Tenía el pelo revuelto y la cara pálida como un fantasma. Estaba mirando el ascensor, con una carpeta en la mano. ¿Qué esperara? Colgué y caminé hacia mi ascensor privado. 20 minutos después, me encontré con Alex Jacobs en una discreta casa de té del distrito financiero. El genio tecnológico, de unos 30 y tantos años, parecía aún más delgado que la última vez que lo había visto. La chaqueta le colgaba suelta y tenía los ojos inyectados en sangre tras las gafas. Señor Donovan, dijo, poniéndose de pie. Su voz era áspera. Yo. Siéntese, dije, haciendo señas para que me sirvieran el té. Oí que tuviste una larga noche. Esbozó una sonrisa amarga. Todo el sistema colapsó. La Junta quería un informe esta mañana, y la señora se detuvo. Claire insistió en que lo arregláramos durante la noche. El fragante vapor del té del Pozo del Dragón se elevaba de las tazas de porcelana. Le acerqué una. ¿Lo hiciste? ¿Cómo pudimos? Alex levantó la vista, con los ojos llenos de frustración. Se revocaron los permisos del algoritmo principal. Ni siquiera podemos acceder a los módulos básicos. Pero ese idiota de Chris Miller insistió en que era un problema del servidor y nos obligó a reiniciar 12 veces. Revolví el té en mi taza. ¿Has considerado irte? Se quedó paralizado. El Instituto de IA Donovan tiene una vacante para arquitecto jefe, dije, mirándolo a los ojos. El doble de tu salario actual, más opciones sobre acciones. Las tazas de té se le resbalaron de los dedos, tintineando suavemente sobre la mesa de madera pulida. Tienes 3 días para pensarlo, dije, poniéndome de pie. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Leo. Claire irrumpió en la sala de conferencias del piso 37. Seguridad intenta sacarla. Una fría sonrisa se dibujó en mis labios. Guardé el teléfono. Al salir de la casa de té, el sol se abrió paso entre las nubes. El resplandor de los rascacielos de cristal y acero era cegador. Al otro lado de la calle, la pantalla gigante de un rascacielos transmitía las noticias económicas de la mañana. Última hora. El principal inversor de Aura Sync anuncia su retirada. Las acciones se desploman un 43% al inicio del mercado. Bajo el titular, un teletipo en tiempo real mostraba una única línea roja vertical que descendía. Perfecto. Los sonidos de forcejeo resonaban desde la sala de conferencias del piso 37. Cuando abrí la puerta, 2 guardias de seguridad bloqueaban el paso a Claire en el pasillo. Agarraba un fajo de papeles arrugados, con el cuello de la camisa torcido y mechones de pelo húmedos pegados a la frente. Grant, me equivoqué. Se soltó y corrió hacia mí, respirando con dificultad. Hablemos. Por favor, solo nosotras dos. Dentro de la sala, el señor
Gian de Redwood Capital y los demás inversores me miraban fijamente. Levanté una mano para pausar la reunión y acompañé a Claire por el codo a una sala contigua. En cuanto se cerró la puerta, arrojó los papeles sobre la mesa de centro. ¿Qué te da derecho a revocar la licencia del algoritmo? La página está dispersa, revelando densos bloques de código. Esto lo desarrolló mi equipo. ¿Es esta tu idea de una disculpa? La interrumpí, señalando una línea de código específica. Lee la tercera línea. ¿Qué dice el comentario? Se quedó mirando, entrecerrando los ojos para leer el pequeño texto gris, /, Hoylab v3. 2, 5, /, no modificar. GY, sus labios empezaron a temblar. En el laboratorio de Grant, me acerqué a la ventana y miré la ciudad. Desde el marco de la red neuronal convolucional hasta el módulo de aprendizaje dinámico, el 76% del código central de tu preciado sistema de éter está marcado con esa etiqueta. Se tambaleó hacia atrás, como si la hubiera golpeado. Es imposible. Rebuscó frenéticamente entre los papeles. Alex me dijo, personalmente, que todo esto era confidencial. Alex Jacobs presentó su carta de renuncia hace una hora. Dije, volviéndome hacia ella, y se llevó consigo a las últimas personas de su equipo que realmente entendían ese código. Lo dejé reflexionar antes de añadir, y un recordatorio amistoso, que esa parte del gasto de tu departamento de finanzas para Chris el año pasado se archivó en gastos de y levantó la cabeza de golpe, perdiendo el último vestigio de color de su rostro. ¿Lo reportaste? Yo no tuve que hacerlo. Me dirigí hacia la puerta. Cuando un barco se hunde, las ratas siempre son las primeras en saltar. ¿Tienes idea de cuántos medios contactó Chris anoche? Se abalanzó y me agarró la muñeca. Grant, ¿qué quieres de mí para que esto pare? Le quité la mano de encima. Desde el momento en que te marchaste de esa boda por Chris, esto nunca fue una negociación. Me ajusté el puño. Esto es una liquidación. Se abrió la puerta y Leo entró corriendo. El señor Donovan, sobre Polaris Ventures. Se detuvo en seco al ver a Claire. Pasé junto a él. Showmith. Redfield fuera. Al final del pasillo, el señor Zhang observaba desde la sala de conferencias. Tomé la tableta de la mano de Leo. Mostraba un diagrama de estructura corporativa recién recibido. A través de una red de 3 holdings offshore, Donovan Enterprises poseía el 62% de las acciones con derecho a voto de Orisync. Díselo a los inversores, dije, devolviéndole la tableta a Leo. Quiero ver un plan de quiebra y reestructuración para Orisync en mi escritorio mañana a las 10 de la mañana. La lluvia golpeaba contra las paredes de cristal del edificio de Orisync. Claire estaba en la oficina de finanzas, con los dedos temblorosos mientras sostenía el aviso bancario. Se estaba solicitando una garantía de préstamo personal de $20 millones. El lenguaje era frío y brutal. Claire. El director financiero comenzó. Donovan Enterprises acaba de congelar nuestra cuenta operativa principal. Levantó la vista. Una gota de lluvia de su cabello golpeó el papel y borró la tinta. Un relámpago iluminó su rostro pálido y conmocionado. Su teléfono se rompió. Un mensaje del administrador del edificio. Señora Redfield, a petición del propietario, debe desalojar el piso 18, el Azure, antes del 31 de este mes. El propietario, susurró, recordando de repente que Grant le había enseñado el apartamento hace 3 años, mencionando casualmente que era la propiedad desocupada de un amigo. Todo este tiempo, las llaves del impresionante apartamento con vista al río del que estaba tan orgullosa habían estado en su mano. Claire. Chris irrumpió, con la cara empapada de sudor. Recibí un soplo, Hacienda viene de camino. Miró al hombre que conocía desde la infancia. Su traje era un desastre arrugado y la corbata torcida. Sal, dijo ella con voz ronca. Pero él no se movió. Se acercó más. Hablé con unos chicos de Banti. Están dispuestos a aceptar nuestra llave, clientes, solo tienen que firmar. ¿Qué les dijiste? Ella lo agarró de la muñeca, con los ojos encendidos de furia. De todas formas, la empresa ya terminó. Gritó Chris, arrancándose el brazo.
Enojaste a Grant Donovan y me estás arrastrando contigo. Levantó su teléfono, mostrando una cadena de correos electrónicos con un competidor. ¿Ves esto? Mañana, estas cuentas serán mías. La sala dio vueltas. Un rugido llenó sus oídos. Recordó la noche anterior a la boda. Chris, borracho, se lo contó con lágrimas en los ojos. Un tipo como Grant Donovan no te merece. Era una preocupación. Eran celos. Sal gritó, lanzándole una carpeta. Sal y llévate tu porquería. Chris esquivó los papeles que salieron volando. No te hagas la altanera. Si no hubieras estado tan decidida a ir por mí, no habrías perdido tu gallina de los huevos de oro, dijo con desdén, imitando su tono de la boda. Chris es muy importante para mí. Cerró la puerta de golpe. El cristal tembló en el marco. El director financiero había desaparecido. Claire se deslizó al suelo, rozando su teléfono frío con la mano. La pantalla aún mostraba su historial de mensajes con Grant. El último, de hacía 6 meses, era de ella, trabajando hasta tarde, no me esperes despierta. ¿Cuánto tiempo la había esperado abajo esa noche? La lluvia era tan fuerte como ahora. Señora Redfield, los agentes del IRS están aquí, dijo su asistente con voz temblorosa. Claire se puso de pie de un salto y salió corriendo. Al irse, Chris regresó a su oficina. Encontró su memoria USB de repuesto y empezó a copiar todos los datos financieros de la empresa. La oficina de Oracin, que era un caos. Agentes del IRS sellaban computadoras en el departamento de finanzas. Investigadores trajeados se mantenían junto a las impresoras, revisando meticulosamente las facturas. Los empleados ya se marchaban con cajas de cartón. Chris estaba escondido en una escalera. Al teléfono, con voz frenética. Señor Wong, tiene que ayudarme. Claire Redfield autorizó todas esas cuentas. No tuve nada que ver, suplicó. Sí, tengo información privilegiada. Donovan se mudará a Equire Banty. Solo dame $300,000 para irme de la ciudad y te lo contaré todo. Su llamada fue interrumpida cuando 2 detectives de paisano entraron en la escalera. El rostro de Chris palideció. En la entrada principal, Claire observó cómo los detectives escoltaban a Chris esposado. Claire, gritó, retorciéndose como un animal acorralado. Diles que aprobaste el porche. Firmaste todos los informes de gastos. Claire se quedó paralizada. Vio la memoria USB que sobresalía del bolsillo de su traje. La que tenía el dije de flor de cerezo que ella le había regalado. Mientras los agentes lo empujaban hacia su coche, él se abalanzó y la agarró de la muñeca con una fuerza repentina y brutal. Perra, sabías que Grant estaba detrás de todo, ¿verdad? Me tendiste una trampa. Sus uñas se clavaron profundamente en su piel mientras veía cómo el último destello de luz se apagaba en sus ojos. Claire se desplomó de rodillas sobre el pavimento mojado. Detrás de ella, sus antiguos empleados desfilaron con sus pertenencias. Frente a ella, las luces rojas y azules del coche patrulla parpadeaban silenciosamente. Era un castillo de arena, finalmente arrastrado por la marea. 11 Aprovechando la situación. Señor Donovan, Leo dijo en voz baja, la señora Redfield está en el vestíbulo. Dice que no se irá hasta verlo. Que suba, dije desabrochando mi chaqueta. Es hora de discutir el acuerdo de separación. Afuera, un relámpago atravesó el cielo nocturno. Llovía con más fuerza que nunca. La madre de Claire entró en la sala de conferencias. El dobladillo de su costoso traje de Chanel estaba manchado de lluvia, y su cabello, perfectamente peinado, estaba lacio y húmedo. Grant, su voz era estridente, los músculos de su rostro bien cuidado se contraían. ¿Tienes que ser tan despiadado? No me puse de pie, simplemente les hice un gesto a Leo y a los demás para que nos dejaran. Siéntense, dije, señalando la silla frente a mí. Ella permaneció de pie, con sus dedos de manicura roja agarrando su bolso. Claire está en el hospital. Sufrió una crisis nerviosa. Los médicos tuvieron que sedarla. ¿Estás satisfecha ahora? Abrí un expediente en la mesa y se lo acerqué. Este es el acuerdo de separación, dije con calma.
Los documentos de prenda de acciones que ya firmó también están ahí. Le temblaba la mano al abrir el expediente. Jadeó, ¿vas a recuperar el apartamento del Azure? Era parte de la dote de Claire. Para ser precisos, es una propiedad desarrollada por una subsidiaria de Donovan Enterprises, dije, tocando una cláusula. El descuento del 50% fue un favor personal. Ese favor ya ha sido revocado. Otro relámpago iluminó su pálido rostro fantasmal. ¡Qué asco!, tartamudeó. ¿Sabes que su padre acaba de ser operado del corazón? Si descubre que la empresa está en quiebra. Conozco bien el historial médico del señor Redfield, interrumpí. La cirugía que tuvo en Suiza el año pasado. Yo conseguí al cirujano. Se quedó paralizada, como si le hubiera caído un rayo. Me levanté y caminé hacia la ventana. La lluvia golpeaba con fuerza contra el cristal, difuminando la ciudad en una neblina gris. Durante los últimos 3 años, he rescatado a Claire de múltiples crisis financieras. He limpiado los desastres de Chris Miller en 3 ocasiones. Cuando insistió en convertir a ese incompetente en su director de operaciones, asigné personalmente a Alex Jacobs a su equipo solo para evitar que la situación se desmoronara. Mi voz era baja. ¿Y cómo me lo pagaron? Haciendo que mi novia me abandonara en el altar frente a cientos de invitados por un parásito sin valor. Sus labios temblaban, pero no salían palabras. La mesa se iluminó con un nuevo mensaje de Leo. Chris Miller ha confesado. Malversación de fondos y soborno comercial. La cantidad supera los $2 millones. Recogí mi chaqueta. Tienes 72 horas para considerar el acuerdo. Después de eso. Después de eso, ¿qué?, preguntó con voz ronca. Sonreí y caminé hacia la puerta. La televisión del pasillo estaba sintonizada en un canal de negocios. En noticias de última hora, los socios clave de Orisync rescindieron colectivamente sus contratos, lo que redujo la valoración de la empresa a 0. La cámara enfocó hacia la fachada del edificio de Orisync, donde un reportero entrevistaba a los empleados que salían con sus cajas. Una joven con gafas lloraba. No nos han pagado en 3 meses. La señora Redfield ni siquiera aparece. Antes de que se cerraran las puertas del ascensor, eché un vistazo a la sala de conferencias. La madre de Claire seguía allí de pie, aferrada al acuerdo, con su figura encorvada recortada por la tormenta, como un árbol viejo quebrado por el viento. Apareció otro mensaje en la tableta: noticias del hospital. La señora Redfield está despierta. Llora y exige verte. Apagué la pantalla. Mi propio reflejo me devolvió la mirada desde la superficie oscura, con la expresión inalterada. 12. Una humilde súplica. Había parado de llover. Me encontraba en la sala VIP del último piso del hospital privado Donovan, mirando a través del cristal unidireccional la habitación de Claire. Estaba hecha un ovillo en la cama. Tenía una venda en la muñeca. Una enfermera me había contado que había roto un vaso de agua e intentado cortarse, pero solo había logrado hacerse una herida superficial. El sedante aún no había desaparecido del todo, sus pestañas se movían con dificultad y tenía los labios tan secos que se habían agrietado y sangrado. El Wall Street Journal de hoy estaba sobre la mesa, con titulares crudos y brutales. Orisync se declara oficialmente en bancarrota. El señor Donovan, el médico jefe, informó en voz baja: la paciente está físicamente estable, pero su estado emocional es inestable. Ella no para de repetir que quiere verme. Terminé por él. Él asintió. Eché un último vistazo a la mujer tras el cristal. La otrora orgullosa e indomable Claire Redfield ahora parecía una muñeca rota. Dile que esté en la Torre Donovan mañana a las 10, dije, mientras me dirigía al ascensor. Si llega tarde, no te molestes en reprogramar. El sol del mediodía brillaba con intensidad. Me quedé de pie junto a la ventana de mi oficina, observando las figuras de hormigas de la gente en la calle. Leo acababa de informarme sobre la liquidación de los activos de Orisync. El equipo legal había congelado con éxito todas las cuentas a nombre de Claire. Una cosa más, dijo Leo, titubeando. La señora Redfield lleva más de 1 hora esperando abajo. Seguridad dijo que rechazó la sala de invitados y que simplemente está de pie en la escalera de entrada. Miré el monitor de seguridad.
Llevaba una bata de hospital arrugada con una gabardina vieja encima. Llevaba el pelo recogido al azar, dejando al descubierto el vendaje de la muñeca. Profesionales con trajes impecables pasaban, señalando y susurrando. Algunos incluso tomaban fotos con sus teléfonos. ¿Qué esperara? Al anochecer, Leo volvió a entrar. Señor, está empezando a llover. Dejé el bolígrafo. El cielo se había abierto de nuevo y la ciudad desaparecía en una niebla gris. En el monitor, Claire seguía de pie en el mismo sitio, con la lluvia empapándole el pelo y corriéndole por la cara. De repente, levantó la vista, fija en la cámara de seguridad, como si pudiera verme a través del lente. Su mirada me recordó el día que la vi por primera vez en aquel escenario de la cumbre tecnológica. Tenía la misma barbilla terca y desafiante, y la mirada ardiente. «Que suba». Cuando se abrieron las puertas del ascensor, prácticamente salió a trompicones. La bata de hospital mojada se le pegaba al cuerpo, tenía los labios azules de frío y sus pies descalzos estaban manchados de tierra, dejando un rastro de mugre en la costosa alfombra. Grant, su voz era un susurro entrecortado. «Por favor». Me quedé sentado detrás de mi escritorio. Ella se tambaleó hacia adelante y se desplomó en el borde de mi escritorio, sus rodillas golpearon el suelo de mármol con un golpe sordo. No pareció sentirlo. Me equivoqué. Sé que me equivoqué. Las lágrimas se mezclaron con la lluvia en su rostro. Chris es una basura. Estaba tan ciego. Fuiste el único que siempre fue bueno conmigo. Extendió una mano temblorosa, intentando tocar la manga de mi chaqueta. Me recosté en la silla, justo fuera de su alcance. Como si sus huesos se hubieran disuelto, se desplomó en el suelo, con la frente apoyada en el frío mármol. Un sollozo ahogado y animal escapó de sus labios. Afuera, la lluvia caía con más fuerza, tamborileando contra las ventanas como 1000 deditos burlones. Estaba equivocada. Estaba tan equivocado. Me arrepiento de todo. Solo dame una oportunidad más. Perdóname y seré la esposa perfecta para ti. Viéndola en su estado patético, no sentí nada. Claire, bajé la voz. ¿Sabes qué aspecto tienes ahora? Me miró con los ojos vacíos y confundidos. Como un perro callejero, dije, levantándome para mirarla. Y deberías saber que tengo muy poca paciencia con los perros callejeros. Presioné el intercomunicador. Seguridad, acompañen a nuestra invitada a la salida. Mientras los guardias la ponían de pie, dejó escapar un último grito desgarrador. Grant, no puedes hacerme esto. ¿Te quiero? Tomé mi bolígrafo y seguí firmando el documento que tenía delante. El suave rasguño de la pluma sobre el papel ahogó el sonido de sus llantos que se desvanecían. 13. Una confesión tardía. 11 de la noche. La tormenta arreciaba. Me quedé de pie junto a la ventana de mi estudio, el hielo de mi whisky se había derretido hacía tiempo. Los relámpagos iluminaban intermitentemente los extensos terrenos de mi finca. Sonó el timbre, un sonido discordante que contrastaba con el aguacero. En el monitor de seguridad, Claire estaba de pie frente a la puerta principal, empapada hasta los huesos. Su fina camisa blanca era transparente, pegada a su piel, y su cabello era un desastre enredado y húmedo. Tenía los labios azules y apretaba contra el pecho una bolsa impermeable para documentos. Apreté el intercomunicador. Vete, dije con voz fría. Grant, por favor. Miró directamente a la cámara, con los ojos rojos e hinchados. Déjame entrar. 5 minutos. Solo tengo que decir algo. Me burlé y estaba a punto de cortar la comunicación cuando cayó de rodillas bajo la lluvia. Corté la comunicación. 10 minutos después, la criada llamó. Señor, la señora Redfield sigue arrodillada en la puerta. Descorrí la cortina. Ella seguía allí, arrodillada sobre el duro mármol, protegiendo la bolsa de documentos con el cuerpo, con la espalda erguida como un palo, como si estuviera realizando un acto de penitencia. En el salón, goteaba agua por todo el suelo. Se aferró a la toalla que le ofreció la criada, pero no hizo ademán de secarse. Me equivoqué. ¿Tembló? Sé de verdad que me equivoqué. Me senté en el sofá, observándola arrodillarse sobre la alfombra de seda,
que ahora estaba oscura por la lluvia. ¿Has terminado?, pregunté, fingiendo levantarme. Espera. Se apresuró a abrir la bolsa. Esta es la transferencia completa de acciones de Orisink. Ya lo firmé. Y esto sacó otro documento con manos temblorosas, es un acuerdo prenupcial. Puedes escribir los términos que quieras. No quiero nada. Me reí, con una risa áspera y sin humor. Su empresa, mañana a esta hora, será una filial de Donovan Enterprises. No necesito que me lo des. Por fin se le escaparon las lágrimas. Lo sé. Sé que puedes hacerlo. Pero esto es lo único que me queda por darte. ¿Y luego qué? Me incliné hacia adelante, agarrándole la barbilla y obligándola a mirarme. ¿Crees que esto compensa algo? No. Se atragantó. Solo. Quería demostrar que ya no quiero nada. Solo quiero volver contigo. Es demasiado tarde, dije, soltándola. Te di una opción. En la boda. Y en cada momento, elegiste a Chris antes que a mí. Fui tan estúpida, lloró, agarrándome la pernera del pantalón. Pensé que podría tener amistad y amor. Pero siempre te he amado más que a nadie. Sabes, dije, agachándome a su altura, que si me hubieras elegido ese día, todo el imperio Donovan habría sido tuyo. Sus pupilas se dilataron de la sorpresa, como si la hubiera apuñalado. Alfred, dije, poniéndome de pie. Acompáñala a salir. Grant. Se abalanzó sobre mí, rodeándome las piernas con sus brazos. Puedo ser tu sirvienta, tu asistente, lo que sea. Por favor, dame solo una última oportunidad. Su voz se quebró en un sollozo. Fui una tonta al pensar que Chris era de la familia. Pero siempre te he querido. Me separé de sus dedos. Tu amor, Claire, ha llegado demasiado tarde. Me di la vuelta y subí las escaleras. Detrás de mí, oía sus sollozos entrecortados. Pero el sonido de la tormenta los apagó rápidamente. Igual que el anillo de bodas que había tirado. Al tocar el suelo, apenas emitió un sonido. La última nevada cae en silencio. Al amainar la lluvia, Leo llamó a la puerta y entró con un joyero de terciopelo negro. De su madre, señor, dijo, dejándolo sobre mi escritorio. Ella dijo que ya era hora de devolvérselo a su dueña. Abrí la tapa. Un collar de esmeraldas, la reliquia de la familia Donovan heredada de la esposa del hijo mayor, brillaba tenuemente bajo la lámpara. Yo mismo lo había puesto alrededor del cuello de Claire meses atrás. Ahora yacía sobre el forro de terciopelo, con un mechón de cabello negro enredado en el cierre, como si se lo hubieran arrancado. El hospital informó que la señora Redfield estaba muy agitada. Leo añadió en voz baja, las enfermeras tuvieron que cortarle el pelo para eliminarlo. Cerré la caja y la arrojé al fondo del cajón más profundo de mi escritorio. ¿Los medios? Tal como me indicaste, copias anónimas de la transcripción del interrogatorio de Chris Miller y las grabaciones de seguridad del hotel se enviaron a los principales medios financieros, confirmó Leo. El Business Chronicle ya retiró la entrevista con Claire que estaba programada para mañana. Ya era hora. Un director ejecutivo en bancarrota no tenía por qué salir en una revista. Me acerqué a la ventana. La ciudad era un mar de luces. A lo lejos, los obreros desmantelaban el icónico letrero LED del edificio Orisink, las letras se apagaban una a una, reflejando el colapso de su vida. Una semana después, en una reunión de la junta directiva, la sala se llenó de energía mientras presentaba el plan de adquisición de Vantage. Miré el proyector. La pantalla, que debería haber mostrado datos financieros, ahora mostraba imágenes de seguridad. Frente a la torre Donovan, bajo un aguacero torrencial, Claire estaba de rodillas, gritando mi nombre histéricamente. Su rostro era un mar de lágrimas y lluvia, la bata se le pegaba al cuerpo y la sangre se filtraba por la venda de su muñeca. La sala de juntas estaba en un silencio sepulcral. Eso, quítenlo de la pantalla ya. Leo siseó. Levanté una mano para detenerlo, y con calma, pulsé el control remoto, pasando a la siguiente diapositiva. Como decía, continué. Nadie se atrevió a preguntar por el vídeo, pero todos entendieron el mensaje.
El Grant Donovan que una vez la esperó bajo la lluvia toda la noche era ahora el hombre que la vería ahogarse sin pestañear. 3 meses después, recibí el informe final. La paciente, Claire Redfield, se mudó de Nueva York. Actualmente reside en un apartamento de bajos recursos en un pequeño pueblo de Ohio. La recuperación postoperatoria de su padre es deficiente y requiere medicación continua. Chris Miller fue sentenciada a 7 años por malversación de fondos y ha estado enviando cartas desde la cárcel exigiendo dinero, todas las cuales han sido devueltas al remitente. Adjuntaba una foto borrosa. Estaba sin maquillaje y cansada, reponiendo artículos en un supermercado. Aún se veía una leve cicatriz en su muñeca. Borré el archivo. Afuera de mi ventana, la primera nevada del año había empezado a caer silenciosa y suave, cubriendo la ciudad de blanco. Fin.